Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días, hablemos del $1,000,000. Hablemos de esta cifra como un objetivo a alcanzar para muchas personas, como un número irreal para otras personas, y entendamos que el $1,000,000 lo estoy mencionando porque en muchos lugares aquí en Latinoamérica es la cifra que estamos interpretando que nos convierte en millonarios. Entonces, cuando una persona tiene a partir de $1,000,000, se considera millonario, de ahí hacia arriba. Y ese $1,000,000 se puede tener de muchas formas. Se puede tener en empresas, se puede tener en acciones, se puede tener en algún patrimonio, se puede tener abajo del colchón, en el banco, etc. Hay muchísimas formas en las que tú puedes tener ya $1,000,000, o bien, si haces una suma entre lo que tienes en este momento, puede ser que ya empieces o que ya tengas una cifra avanzadita para llegar al $1,000,000. Y veamos, por supuesto, otro ejemplo que fue el personal, donde cuando yo volteé a ver qué había construido, pues no había construido nada, había ganado muy bien, me lo había gastado muy bien y todo era felicidad, pero tenía cero patrimonio, cero ahorros, cero pesos, cero de todo. ¿Y cómo convertirse en millonario o cómo poder transformar tu vida económica cuando realmente tienes un patrón de comportamiento, tienes una mentalidad, tienes una forma de ver, de entender el dinero como que lo único que tengo que hacer es generar más dinero para tener una mejor vida y así algún día jubilarme? Y que Dios me bendiga, por supuesto. Si te pasa como a mí me pasaba en aquel entonces, pues bueno, quiero que sepas que tampoco teníamos por qué pensar diferente, porque al menos yo jamás estuve expuesta ni a otro ambiente, ni estuve expuesta a educación financiera, ni nada. Entonces, no tenía yo por qué pensar diferente. Yo había hecho lo mejor que yo sabía con los recursos que yo tenía y estoy muy agradecida a esa época. Sin embargo, cuando yo cumplo 30 años, digo, esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque yo quiero tener una vida donde no me esté preocupando por la siguiente quincena, porque no me esté preocupando porque me pasé de lanza con la tarjeta de crédito, que no me esté preocupando por un montón de cosas que yo me preocupaba. Eso sí, mis fotos siempre estaban perfectas, pero yo internamente, claro que me preocupaba por un montón de cosas a nivel económico. Y esa transformación que pues yo aparentemente me di 10 años, porque dije de aquí a los 40 ya lo cambié todo, no es que yo tuviera en la cabeza la cifra $1,000,000, o tampoco era que yo tuviera en la cabeza no sé, voy a ser empresaria de gran dueña de una multinacional y tal. No, mi deseo simplemente era, ya no quiero estar viviendo esto, ya no quiero estar sintiendo esto. Digamos que yo iba más por rechazar el dolor y la incomodidad que estaba teniendo mi vida económica que ir hacia el placer de aquello que yo quería alcanzar. Con el tiempo, por supuesto, que tuve que redirigir mi energía e irme hacia donde yo quería los resultados y no hacia lo que no quería. No sé si me explico, pero al final de cuentas es muy diferente las dos perspectivas. O huyes de lo que no quieres o vas hacia lo que quieres. Y el estar huyendo de lo que no quieres, pues me hacía entrar en resistencia, me hacía anclarme ahí a muchas cosas. Así que, ¿qué fue lo primero que se me ocurrió? Bueno, lo primero que se me ocurrió fue, yo quiero $1,000,000 cuando tenga 40 años. $1,000,000 el día de hoy equivale a 18 millones mexicanos, pesos mexicanos. Entonces, 18 millones de pesos mexicanos, pues haciendo una cuenta rapidita, yo dije, entonces tengo que generarme al año como 1,500,000. Y si yo me genero 1,500,000, entonces en 10 años voy a tener esta cantidad, lo cual me va a dar a mi $1,000,000 y voy a poder pues vivir un poquito y Mi teoría estaba genial, pero ¿ustedes creen que si una persona venía de ganar una cantidad que era mínima comparada con esa cantidad que yo quería y ya estar ganando muchas más veces, o sea, multiplicado por mucho más, de la noche a la mañana, se iba a dar nomás porque yo iba a encontrar la forma de producir dinero de manera rápida? Por supuesto que no. Y esas fueron de las cosas más difíciles y fue donde más tiempo estuve atorada. De los 10 años que duró mi transformación, los primeros años fueron los más difíciles porque yo estaba aferrada a que tenía que apuntarle a tener un resultado rápido, grande y fácil. Entonces yo me perdía el proceso, me perdía del estar creando, me perdía del estar construyendo, me perdía de las pequeñas metas.
porque en mi cabeza ya estaba, pues es que si yo genero 1,5 millones, 2 millones al año, entonces imagínate cuánto dinero estaré ganando yo, cuánto voy a tener, ya voy a tener el 1,000,000 de dólares. Es irreal, ¿ok? Y esto te lo digo con mucho cariño, pero aunque saquemos una cuenta tan sencilla como 1,000,000 de dólares entre 10 años, como fue mi caso, pues no se da, no sucede. Y si a alguien le ha sucedido, pues que me enseñe cómo, porque para mí fue absolutamente imposible hacerlo. ¿Qué sí fue posible? Empezar a aceptar. Y lo primero que yo tuve que empezar a aceptar es que era pobre. Y no pobre por dinero, sino que era pobre en mi cabeza. El hecho de que a mí me estuviera dirigiendo mi escasez, mi carencia, que los anteojos que yo traía puestos me hacía ver solamente problemas, me hacía aferrarme a un trabajo porque creía que era lo único que yo podía merecer, me hacía aferrarme a un ingreso porque en el fondo creía que no podía ganar más, me hacía no lanzarme al emprendimiento porque pues por supuesto que al no tener ni evidencia ni un entorno que me diera evidencia, pues me generaba mucho miedo, obviamente. A mí, ¿quién me garantizaba pues que me iba a ir bien? Yo ya traía la responsabilidad de mi casa, mi carro, mi vida en general. Yo no dependía de nadie económicamente. Entonces, el hecho que diera esos saltos al vacío, pues yo estaba poniendo en juego también mi sustento, mi vida y mi estilo de vida. Que eso, créeme que si no aceptas que tu estilo de vida muy probablemente va a bajar, no solamente te vas a terminar hundiendo muchísimo más, sino que vas a retrasar todos tus resultados. Ojalá que no te pase, pero a mí me pasó, desgraciadamente tengo entornos cercanos a quien también le ha pasado, donde entramos en esta resistencia de sí, las cosas están saliendo mal, pero no reduzco mi estilo de vida. Oye, no vas a reducir tu estilo de vida para siempre, vas a reducir tu estilo de vida sensatamente porque tienes un objetivo más grande, por lo cual en este momento te conviene hacer otro tipo de movimientos. Eso ya tiene más que ver con el trabajo personal, tiene ahí un rollo de identidad, de valor, de lucir bien, de otro tipo de cosas, que todos hemos estado ahí en algún momento, por supuesto, y que es importante verlo también, porque lo primero que hay que aceptar, o al menos lo primero que yo tuve que aceptar es que era pobre. Y eso me llevó mi buen rato. Ahora, lo siguiente que yo tenía que generar era una maquinaria que me diera dinero, porque yo ya había entendido que con un sueldo, pues las cuentas no me salían. Y las cantidades que yo creía que podía ganar en un empleo y cantidades que eran bastante elevadas comparados con el promedio, al menos en mi país, no me daban las cuentas. Yo no llegaba a 1,000,000 de dólares. Entonces había que generarlo de otra manera. Generarlo de otra manera, pues pude pensar, por supuesto, que el emprendimiento era una solución. Convertirte en emprendedor cuando no eres un emprendedor es muy difícil. Y no es lo mismo tener un emprendimiento que tener un emprendimiento exitoso. Tener un emprendimiento cualquier persona, tener un emprendimiento exitoso es que ya viviste el proceso del emprendimiento fracasado y ahora ya lo convertiste en exitoso. Entonces, no es que te conviertas, no es que abras un negocio y el negocio ya sea exitoso, es que transitas la etapa donde no te está yendo bien y después te empieza a ir bien porque entiendes, porque aprendes, porque cambias tu mentalidad, porque te haces las operaciones las haces diferente, etcétera. Entonces seguíamos en el camino, entonces seguíamos avanzando con los años. ¿Y sabes qué pasaba con los años? Que por supuesto que me frustré muchísimo, porque entonces llegaron los 32, llegaron los 33, llegaron los 34. Y yo decía, cada vez se me acerca más el tiempo en el que yo pues quería ya tener mi vida económicamente resuelta y parecía que yo no había generado nada o que no había hecho nada, cuando en realidad no me daba cuenta que yo como buen bambú, todas las raíces estaban creciendo hacia abajo, todas las raíces. Yo estaba creciendo por debajo de la tierra, mis raíces estaban haciendo fuertes, me estaba haciendo yo indestructible, o sea, a mí una lluvia no me iba a tumbar, una tormenta no me iba a tumbar y no lo sabía. No lo sabía porque más o menos como a los 35 llegó la tormenta. Y ahí fue donde me di cuenta que traía ya mucho camino trabajado y que claro que había valido la pena hacer muchas cosas. Porque cuando la tormenta llegó, no solamente me mantuve firme, sino que hubo un momento donde me llegó la luz. Y ahí fue donde dije, ok, todo esto no funciona, todo esto sí funciona, todo esto tengo que aprender, todo esto no va en la línea que yo quiero. Y mi mentalidad seguía cambiando, mi mentalidad seguía
mis tuercas se seguían ajustando, todo, paso a paso, seguía modificándose, seguía habiendo pues cambios internos que yo realmente no alcanzaba a identificar, pero a la hora de la hora, cuando llegan realmente los retos de la vida, ahí es donde te das cuenta el trabajo personal que has hecho o todos los cambios, transformaciones que has tenido. Para mis 35 años más o menos, si bien económicamente, sí, muy bien, libertad financiera, sí, muy bien, algunas inversiones, sí, muy bien, muchas cosas, yo estaba muy lejos de mi objetivo todavía. Entonces imagínate, si 5 años atrás yo había dicho, ay, pues con 1,5 millones, 2 millones al año, pues ya con 5 años más que tenía que estar generando 4 o 5 millones cada año, pues no, ya se me había salido completamente de control, pero nunca pensé que eran cifras imposibles para mí. Yo dije, bueno, no pasa nada si lo hago con más tiempo, no pasa nada si en vez de a los 40 lo hago a los 50. Ahí me empecé a contar ciertas historias que la verdad me relajaron mucho y eso te lo comparto porque yo hace mucho aprendí que no soy esclava de mis palabras. Hay muchas cosas que yo he cambiado de opinión con los años, muchas cosas que mi teoría decía una cosa y la práctica fue otra. Y bueno, la verdad es que en el proceso de transformación financiera yo he vivido tantas etapas que lo he querido plasmar en nuestra certificación y lo he querido plasmar en mis acompañamientos y en todo. Si algo si de algo me siento muy orgullosa es que cada vez que cambio la perspectiva o cada vez que cambio de opinión sobre algún punto en particular es porque yo acabo de tener un gran salto. Entonces ese gran salto que acabo de tener me acaba de tumbar la teoría anterior o me acaba de tumbar todo lo que yo creía y empiezo a generar una nueva creencia, empiezo a generar una nueva método, empiezo a generar algo más novedoso. Por eso pues la versión de este podcast temporada 1, temporada 5 y temporada 9, pues parece que estás hablando con 3 Idalias diferentes. Claro, cada una trae su historia diferente y trae su proceso diferente. ¿Qué te quiero compartir con todo esto de llegar al $1,000,000? Que hay cosas muy importantes. En primer lugar, tú tienes que cambiar la mentalidad sí o sí. Tienes que abrir la posibilidad a que es posible para ti. Eso es lo primero. Si tú escuchando este episodio estás diciendo, esto es imposible, yo jamás lo haré, te aseguro que jamás lo harás. Te lo aseguro. Pero si de repente dices, a ver, vamos a escuchar, a ver qué pasa. Bueno, digamos que ahí abriste una pequeña posibilidad, abriste una ventanita por lo menos, y ya eso empieza a ser un avance. Después, sí, cambiar la mentalidad. Para mí eso ha sido lo más difícil, cambiar la mentalidad, ajustarme las tuercas, vivir un proceso y pues ir de fracaso en fracaso hasta que un día pues no fracasé. Pero resulta que cuando no fracasé fue cuando mi último fracaso, por así decirlo, pues ya no me tumbó, porque todo lo que yo había crecido había sido hacia abajo, habían sido mis raíces y ya con esa fuerza pues yo ya sacaba adelante cualquier cosa, porque yo no sacaba un emprendimiento adelante a los 30 años, porque cualquier cosita me tumbaba. Porque si salía fea o lo que yo consideraba fea en un video me tumbaba, porque si alguien opinaba algo malo de mí me tumbaba, porque si un día me daba flojera, no sé, hacer cualquier cosa que tenía que hacer, pues me tumbaba, porque si tenía que ponerle gasolina para ir a visitar a unos clientes y esos clientes capaz y ni me van a comprar, entonces ¿para qué voy a ir? Ya me tumbaba. Así de frágil era mi cabeza, así de frágil era todo. Yo tiraba la toalla en un 2x3. Pues claro que solamente iba a estar cosechando fracasos y fracasos y fracasos y fracasos, fracasos que yo no sabía que me estaban haciendo crecer tanto. Ya después, digamos que mi mente está lista y ahora había que empezar a generar. Y yo para ese entonces ya tenía un negocio y yo ya vivía de ese negocio. Incluso yo ya tenía la libertad financiera en el estilo de vida que yo tenía gracias a ese negocio, que es este negocio particularmente. Entonces, ¿cómo lo multiplico? Entonces, ¿cómo lo escalo? Entonces, ¿cómo me pongo a producir más dinero? Y empecé a hacer una serie de estrategias que, bueno, si quieres en algún momento te las cuento, pero fueron demasiadas, donde el ingreso empezó a incrementar considerablemente. Cuando empieza a crecer el ingreso, ahí empiezo a tener varias opciones, porque por supuesto que la sombra de la pobreza volvió. Y la sombra de la pobreza me dijo,
vámonos y comprémonos un carro nuevo, vámonos de compras, ahora ya puedes hacer esto, ahora ya puedes hacer lo otro. Y no les niego que me he dado mis gustos, pero también eso ha sido muy difícil. Aprender a tener dinero fue algo muy complicado, por eso es una frase que yo repito tanto, si no nomás es ganar por ganar, a ver, sosténlo, y después de sostenerlo es, ¿y cómo lo vamos a multiplicar? Entonces en el multiplicar estaban las inversiones y las inversiones traen implícito un riesgo y resulta que yo no tenía tolerancia al riesgo. Entonces ahí fue otro proceso el que había que vivir, pero ¿sabes qué? Yo tenía claro cómo quería llegar a cierta etapa de mi vida. Entonces empezó a echar la maquinaria porque yo para ese entonces ya sabía que el dinero no se tenía que hacer gracias a mi trabajo. Yo gracias a mi trabajo tenía que generar una mayor cantidad de dinero. Para esa cantidad de dinero empezar a multiplicarla de otras formas en las que no fuera gracias a mi trabajo, sumar las dos fuerzas, mi trabajo más la multiplicación de mi dinero y así iba a poder llegar a ese objetivo mucho más rápido, mucho más fácil y de una forma que como yo quería hacerlo. Que te repito, puede haber muchas formas, esa era la forma en la que yo lo quería hacer. Entonces eso es lo que sucedió. Eso es lo que ha sucedido en los últimos 5 años. Y de los últimos 5 años te podría decir que como todo es una bola de nieve, aparte esa bola de nieve empieza siendo chiquita y un poquito más grandecita y luego más chiquita porque perdiste. Luego un poquito más grandecita y salió bien y más grandecita y luego otra vez vamos para abajo. Y ahí la llevábamos y claro que yo decía, me llegaron los 36, me llegaron los 37. ¿Y aquí qué está pasando? Y creo que fue en el 2021, sí, en el 2021, que fueron mis 37 años, cuando tuve el siguiente gran empujón. Le metimos a la producción de dinero con muchísima más fuerza, se empezó a generar mucho más dinero y ahí empezamos a invertir mucho más dinero. Siguió la producción de dinero, inversión mucho más. Obviamente yo ya tenía más tolerancia al riesgo, pude sostener mayores formas de arriesgarme, la mayoría ha salido bien y así es como se ha generado todo. Entonces yo te podría decir que en cosa de 2 años es que realmente se dio el punto que yo quería alcanzar. Y esto estaba muy alejado de mis teorías. 18 millones entre 10 años, ¿de cuánto me toca? Pues no. O voy a poner un negocio porque ese me va a hacer millonario. Pues no. Todo un montón de cosas que hubo que hacer. Y si te das cuenta, la buena noticia es que casi todo era trabajo personal. Casi todo. O sea, desde cambiar la mentalidad hasta aprender a emprender, como fue mi caso, emprender y fracasar y aceptar el proceso del fracaso hasta que aprendí a hacerlo y obtuve éxito, lo que yo interpreto como éxito, y después empezar a aprender a sostener dinero, y después aprender a multiplicar dinero, y después vivir un proceso para poder estirar mi capacidad de gestionar el riesgo. Eso también estuvo bastante difícil. Y luego uno ya tiene el resultado. Entonces es bien padre porque luego la gente dice, ay, pues es que ella no tiene hijos, por eso puede hacerlo. Y yo de verdad escucho eso y le digo, amigo, no tienes idea de lo que estás diciendo. Hay mujeres con hijos que hacen 100 veces más que yo. Y hay mujeres sin hijos que no han hecho absolutamente nada. Entonces, te pongo ese ejemplo porque es el que a mí siempre me dicen, no tiene nada que ver, de verdad, no. Si yo hablo poco de mi contexto de vida es porque no quiero que se entienda que mi contexto de vida es el que te hace lograr el objetivo. No, lo que te hace lograr el objetivo es la responsabilidad con la que te tomas tus objetivos. El contexto de vida que tú quieres tener es tuyo y basado en donde tú estés parado lo puedes lograr. Eso me queda clarísimo. Pero si quieres, obviamente, y si estás dispuesto a pagar el precio y que existen personas que tal vez lo tienen más avanzado, más sencillo, con otro entorno, iniciando diferente, todo, pues genial, qué bueno. No fue mi caso, yo nomás te puedo hablar de mi caso. Que hay muchísimas personas que logran estar como quieren estar en 3 años, por supuesto, que lo quieren hacer en 5 años, por supuesto. De hecho, yo lo he estado planeando, no sé si lo voy a hacer en el 2025 o hasta el 2026, pero claro que voy a abrir un programa para acompañarlos a generar su primer $1,000,000. Por supuesto, si es un proceso que a mí me ha dolido hasta allá. Pero todavía no es momento.
Todavía necesito terminar de ajustar cosas del proceso. Pero de que yo me dirijo hacia ese tipo de acompañamientos, te estoy 100% segura. Ahorita, ¿hacia dónde te estoy acompañando? Hacia tu libertad financiera, te estoy acompañando hacia la producción de dinero, te estoy acompañando hacia puntos donde yo estuve hace algunos años. Lo tengo muy dominado. Lo otro ha sido, bueno, va paso a paso también. Ha sido otro tipo de proceso. Y así, seguir avanzando y así, seguir creciendo y así todo. Entonces, todo este choro, todo este episodio, todo lo que te conté el día de hoy, es porque quiero que sepas que sí es posible tu $1,000,000, sí es posible llegar a la cifra que tú quieres llegar. Yo te puse 1,000,000, quizás si yo me hubiera puesto 10 millones en la cabeza también lo hubiera alcanzado. No lo sé, ahí mi límite pues habló por él mismo, mi termostato del momento, me da igual, no me aferro. De hecho, si les soy sincera, yo hace mucho que no me pongo a sacar cuentas, a sumar mis cifras, mis números y nada, porque estoy en un nivel de confort que de verdad necesitaba vivirlo nuevamente, un pequeño respiro de tanto cambio, tanta cosa que ha pasado año tras año. Ahorita sí quiero tranquilizarme un poquito, pero es parte del show. Es parte del show de cuando uno quiere hacer algo, y en mi caso yo quería. Entonces, pues me encanta poder compartírtelo porque así fue. Ya que existan personas que te den otras metodologías, que te digan que se puede más rápido, que te digan que se pueda diferente, pues lo más probable es que tengan razón, porque seguramente en su historia personal empezaron desde un punto distinto. 10 años para cambiar y transformar puede ser un proceso muy largo para muchas personas. Si yo lo veo hacia adelante, digo, 10 años, falta un montón. Pero como ahorita lo veo hacia atrás, digo, eso fue un parpadeo nada más lo que tuve. Así que pues te hablo por mí, te hablo por mi experiencia y te hablo desde el realmente estar de ceros y ahora estar en una situación afortunada donde no es que tenga la liquidez en el banco, no es que lo tenga en 10 casas que compré y rento 8 y vivo en la 10ª, nada de eso. Te estoy hablando de la seguridad y la certeza de que el dinero está en mi cabeza, está en mí, y donde yo me pare, soy capaz de producirlo de la forma en la que yo quiera, como yo quiera. Y sucede lo que suceda, pues el activo soy yo. Entonces, pues puede suceder lo que tenga que suceder. Ya no hay problema con nada de eso. Te mando un fuerte abrazo, espero que te haya gustado este episodio y nos escuchamos mañana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales @IdaliaGonzálezMX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.